Alemania, el país de las libertades. Al menos, mientras tu árbol no invada el terreno del vecino. Und im Kampf gegen die zu hohe Nachbarshecke steht er seinem Mann. Anwalt und Ehefrau helfen ihm, die Fehde auszufechten. Das ist definitiv zu hoch. En ningún otro país del mundo puedes ir a 244 km por hora por la autopista, beber cerveza con los niños o vestirte como duende verde para ir al bosque y dispararle a todo lo que a la 3 no esté en los árboles. Te presento 10 razones por las que tienes que amar a Alemania. En 1938 se abrió el primer supermercado de Europa en Alemania. Hasta entonces era lo normal irse a la tiendita de al lado, la tiendita del pueblo, para decirle a los trabajadores lo que necesitaba y que te lo buscasen y te lo metiesen en las bolsas. Mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein. Fueron los estadounidenses los primeros en pensar en una alternativa. ¿Y si delego todo el trabajo que pueda a los clientes que lo hacen gratis y a cambio ahorro en sueldo de los trabajadores? Y así fue como se creó el supermercado al que vas con el carrito a coger los productos que tú quieres. Los alemanes llevaron esta idea al extremo. Hoy en día existe una gran cantidad de supermercados diferentes, desde algunos que son un poquito más pijos a otros que son baratísimos, como los que llamamos los discounters. Ahí es donde conseguía Orsi. Y un tipo especial de supermercado que se desarrolló en paralelo fue el Getränkemarkt, un mercado para todo lo que es bebida, a donde vas no solo para comprar 1 o 2 botellas, sino 1 o 2 cajas, 3 o 4, 5. Lo que nos lleva a uno de mis temas favoritos, la comida. La comida alemana es subestimada a nivel mundial. Hay carne asada, a la plancha, cocida, madurada, salchicha, 1500 tipos de salchicha. Pescado de mar, pescado de río, pescado ahumado, pizza, pasta, sopa, estofado, postres, tartas y galletas, platos de verdura, platos de papa, 3200 tipos de pan y embutido, cientos de embutidos. Y si eso no es suficiente, espérate, que hay más. Al ser un país que está en medio de Europa, tenemos platos de comida de todos los vecinos. Fue en Alemania donde se inventó el Döner, kebab, pan. Si quieres comer cosas italianas, francesas, danesas, polacas, rusas, todo lo que quieras, hay de todo. Y no te olvides del alcohol. Wow, sí que tenemos alcohol. Solo en cerveza hay 7500 tipos diferentes para probar en Alemania. 100 tipos de uvas diferentes se cultivan para hacer vino. Hay vino de manzana y un tipo de vino de miel. Y de las bebidas fuertes ni hablamos. Todo esto se debe a la gran cantidad de culturas diversas que tenemos en Alemania. Te lo digo porque el estereotipo del alemán que se conoce por ahí es falso. Vayas a donde vayas, hay diferentes tipos de alemanes, de personalidades. Por el norte, los alemanes son un poquito más como los escandinavos, un poquito más fríos, un poquito más cool, ¿no? Los alemanes del este, la parte que fue ocupada por el comunismo, son un poquito más reservados, a veces un poco desconfiados. Tenemos a la gente del oeste, que con su cercanía con Francia, con Holanda, Bélgica, etc., son bastante más abiertos. Y la gente del sur, en mi opinión, es un poquito más alegre, un poco más divertida, quizás porque tiene más horas de sol al año. ¿Entendiste algo? Yo tampoco. Hay una gran cantidad de costumbres, dialectos, acentos diferentes. ¿Y cómo se conecta toda esta gente? Por la autobahn. En 1921 se construyó en Berlín un prototipo de lo que luego sería la Autobahn, la autopista.
Italia y Alemania fueron pioneros en construir autopistas para la población general. Carreteras largas sin cruces de varios carriles, que son gratis y que en muchas partes no tienen límite de velocidad. En teoría. ¿Y qué más conectan las autopistas alemanas? El paisaje. Igual que España, Alemania es uno de los destinos turísticos más famosos en el mundo. Sean las costas, las islas del norte, sean los bosques, sean las praderas, sean ya los Alpes, ¿no? Los comienzos de los Alpes en el sur de Alemania, y todas las ciudades y pueblos que tienen una historia de varios siglos. Y después de un día duro, de viajar o de trabajar, vuelves a tu casa y tienes calidad alemana. Las ventanas. Las ventanas. Las paredes. Las paredes. Calefacción central. Calefacción. Hay normativas muy exigentes a la hora de construir edificios y carreteras. En los últimos años se ha invertido muchísimo esfuerzo en la protección del medio ambiente y en la prevención del cambio climático. ¿Y cómo te montas una casa así? Con dinero. Alemania es una potencia económica mundial. Esto también se nota en las subvenciones y las ayudas que da el Estado a sus ciudadanos. Así, por ejemplo, el banco KfW, que en sus inicios se financió por el plan de Marshall después de la Segunda Guerra Mundial, te da préstamos sea para la carrera, para los estudios, préstamos para comprarte una casa, a préstamos para renovarla de forma eficiente. Por ejemplo, cambiarte la calefacción central, ponerte un tejado nuevo, ponerte las placas fotovoltaicas, y además el Estado te da ayuda, por ejemplo, cuando tienes niños, que pueden ser incluso de varios miles de euros. Además, es muy fácil encontrar trabajo. Aunque empieces con algo pequeñito como un McDonald's o en un servicio de paquetería, algo de trabajo siempre hay. Y de ahí que puedas ir subiendo y desarrollando nuevas habilidades, encontrar otro tipo de empleo. ¿Y todo esto a qué se debe? A la política. Es típico en Alemania quejarse de los políticos y de la política que se está haciendo, pero la verdad es que ha sido bastante eficiente y estable. Así, por ejemplo, en la crisis económica, en vez de frenar los gastos y empezar a ahorrar, lo que hizo Alemania fue impulsar la economía y animar a comprar y a consumir, con lo que Alemania salió muchísimo antes de la crisis económica que otros países. También acusan a veces a la política alemana de ser un poquito lenta. Y aunque en parte es verdad, te cuento un secreto. Déjale hacer a los otros y si funciona, hazlo mejor. ¿No me crees? ¿En dónde se construyó la primera fábrica de Tesla en Europa? Razón número 9. La televisión alemana. Comparado con otros países en los que la televisión parece ser un poquito monótona, en Alemania hay una gran cantidad de programas diferentes. Sean documentales, sean noticias, sean programas informativos. También tenemos un montón de programas más ligeros. Algunos los llaman programas basura. Hay 145 canales de televisión alemanes. Y te cuento otro secreto. La mayoría los puedes recibir por satélite, desde cualquier parte del mundo. Y llegamos a la última razón por la que tienes que amar a Alemania. Y es su historia. Alemania es un país que ha sido destruido y reconstruido varias veces. Vayas a donde vayas, hay vestigios de la rica historia alemana en cualquier parte. Desde la Edad de Piedra a la ocupación por parte del Imperio Romano, a la Edad Media con sus castillos, sus palacios, y la Edad Moderna con sus museos. En este sentido, me gustaría animar a cualquier persona a venir al menos de vacaciones, si no es para vivir, para poder disfrutar de todas las cosas que he contado y poder contribuir a un futuro espléndido. Si te ha gustado el vídeo, o si tienes preguntas y me quieres escribir en los comentarios, like y subscribe, y te aseguro que volveremos a vernos.
después de la Segunda Guerra.